De repente me encontré con El Principito que era como hacer un rompecabezas, ¿no? Como que tiene una frase acá, otra frase allá. De lo primero que me llega del Principito es como un halo de misterio, ¿no? Como una cosa de que de que hay un mensaje oculto en algún punto, ¿no? Y hay una mirada distinta de la realidad a incorporar también. Una de las cosas que me impresiona muchísimo es que como que el libro te quiere regalar unos ojos nuevos y un corazón nuevo, ¿no? O sea, también la forma en que ves el mundo tiene que ver con la forma en la que amas el mundo, y la forma en la que amas el mundo también tiene que ver con la forma en que conoces al mundo, ¿no? Y que ves al mundo. Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este canal, al Rincón de Álvaro. Y hoy vamos a hablar de un pequeño libro, pero de una gran historia. Vamos a viajar al Sáhara, vamos a ir por asteroides y vamos a acabar en la Tierra. Básicamente, del Principito. Un pequeño libro sobre un pequeño hombre que quiere viajar y conocer una historia, ¿no? Y hoy para ello ha venido a hablar Marcos Benítez Cruz, creador de un taller, experto en el Principito, el nombre de Principitos y Zorros. Así que bueno, bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? La verdad que me hacía mucha ilusión venirte, que vinieras aquí, ¿eh? O sea, Sí, total. llevábamos ya mucho tiempo ahí los dos como, oye, tenemos que hacer el podcast del Principito, tal, no sé qué. Total. Y joder, ya lleva siendo hora, ¿no? Bueno, ¿quién es Marcos Benítez? ¿Quién soy? Wow. Bueno, todavía no lo sé. Pero bueno, yo estudié filosofía en Argentina y no sé, qué sé yo. Creo que busco vivir con más sentido, sí, me gusta enseñar, me gusta comunicar cosas lindas que voy experimentando, voy viendo, y bueno, El Principito es un espacio también para hacer eso y demás. O sea, todo un experimentado de la vida. Va, ponele. O sea, Todo un no. experimentado que puede un chaval de 20... Sí, de 30. ¡Hala! Joder. Qué faena, ¿eh? Qué faena, loco. Todo lo experimentado que puede un chaval de 30 años, ¿no? Total. Bueno, ¿cómo empieza entonces tu historia con el Principito? Bueno, me encantó en la universidad. Yo tenía que hacer un trabajo y un amigo me recomendó El Principito. Y entonces ahí empecé a leerlo, pero es como que cayó justo como en un momento medio providencial, en donde, bueno, fue en pandemia y como es esto, justo como que medio que se me había despertado un poco una mirada distinta, una lectura como más profunda, empezar a conectar cabos y cosas. Entonces de repente me encontré con El Principito que era como hacer un rompecabezas, ¿no? Como que tiene una frase acá, otra frase allá, no sé qué, y como ir hilando para ir encontrando sentido y como qué es lo que verdaderamente me quiere transmitir el libro, y ir a niveles más profundos, y a su vez en un momento vital en donde como que El Principito me interpelaba muchísimo. Entonces un momento vital por ahí de que bueno, no sé, pero como filósofo uno se puede meter mucho en la razón, digamos, y de alguna manera es como que esa razón en ese momento estaba como queriendo salir, o estaba más o menos en salida, y entonces El Principito era como una llamada a eso, ¿no? Y a tener un estilo de vida, eso, distinto, como, o sea, como, bueno, sí, como un uso de razón un poco distinto, vamos a decir. Y me cautivó y dije, che, esto lo quiero compartir con otros. Y entonces empecé a invitar amigos a casa a leerlo y demás, y así fue un poco. Pero sí, muy lindo. O sea, ¿cuánto tiempo llevas ya desde esa primera lectura con el Principito? Y desde pandemia, ponele, en pandemia Pandemia empecé con fue estas... 2020, ¿no? Claro, ahí empecé con mis primeras lecturas y, o sea, a ver, ya lo había leído alguna vez antes y demás, pero como con esta nueva visión y como con este nuevo interés en pandemia, y ¿cómo se llama esto? Y después, bueno,
fin de año de pandemia, creo que lo leí una vez con un primer grupito. Después, ya al año siguiente hice, creo que un grupo también. Y después al año siguiente ya hice dos, un cuatrimestre, otro cuatrimestre, porque, digamos, la invitación primera fue a leerlo, o sea, el tiempo que nos lleve. Entonces nos juntábamos una vez por semana. Y 1 hora y media más o menos era lo que naturalmente uno dura, que dice, bueno, che, cerremos el libro y vayamos a casa porque ya está. Sí. Y eso, y a partir de la repetición fui dándome cuenta que entre 10 y 12, 14 encuentros es lo que se dura, dependiendo del ritmo y de la gente y lo que se detenga y demás. Y bueno, qué sé yo, por ahí en 10 capítulos se puede llegar a leer bien, no sé qué, bueno, sí. Así que bueno, eso, y como que fui encontrando el método o la forma también un poco en la práctica. Pero era sentarnos a leer capítulo a capítulo y comentar. A ver qué es lo que nos quiere decir el libro y ir hilando esos mensajes y también como compartiendo, a ver, che, ¿qué me pasa con este mensaje? ¿No? No, o sea, totalmente. Yo lo conocí la primera vez en 2000. Bueno, de Giranda, hay un libro que la gente lo colecciona. O sea, yo el primer recuerdo que tengo del Principito es de estar en Polonia y de que me dijera una persona, no, oye, tengo que comprar el Principito porque es que colecciono el Principito en diferentes idiomas. Qué gracioso. Y claro, yo me quedé diciendo, wow, ¿sabes? Sí. Pues no sé qué tendrá el Principito, pero bueno, algo tendrá que tener. Y ya con el paso del tiempo, o sea, yo de pequeño era muy lector, luego lo he ido dejando y ahora ya lo he ido retomando, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, sobre todo este último año. Y, claro, nunca lo había leído. Y claro, me parecía muy feo decir la de, oye, vamos a grabar un podcast del Principito. Sin haber leído el Principito. Era un problema, digamos. O sea, digo, que hoy en día tienes mogollón de ayudas para prepararte un podcast sobre el Principito sin haberte leído el Principito. Claro. Pero me hacía especial ilusión leérmelo. Y además, pues, muy facilito de leer. Sí, rápido. Lo puedes leer en una tarde si quieres. En una tarde, de hecho, tú has dicho, en 10 capítulos... Sí, en 10 sesiones de 1 hora y media. Y vos decís, sesiones de 1 hora y media, hay 93 páginas. Sí. Sabiendo que hay páginas. Con un montón de dibujos. Que la página entera es un dibujo entero. Sí. Claro, vas a 1 hora y media cada 8 páginas. Más o menos. Es el cálculo rápido que yo he echado. Claro. Tal cual. Así que bueno, invita a reflexionar. Invita a reflexionar un montón. Invita mucho a reflexionar. Y te podrías quedar más, ¿eh? No, 100%. O sea, yo creo que termina siendo el ritmo más o menos que cada uno le quiera dar. Sí, y ¿no? como que al final también si le dedicas muchísimo más tiempo, como a alguna gente se le puede volver un poco pesado. Sí. ¿Sabes? Entonces también es como que, porque sí, pero te podrías echar horas con un capítulo, ¿viste? Que un capítulo a veces son dos de hecho, carillas. Vamos a ir entrando un poquito. Hay un capítulo que a mí es el que más me ha gustado, pero yo creo que lo vamos a dejar para el final. Bien. Bien. Entiendo que es el que más le habrá gustado a todos. O sea, pero eso, como la primera imagen así medio cautivante es como esto de misterio, ¿entendés? Como de que hay mucho por descubrir y también como una incitación a abrirte al misterio de la realidad. Como a mirar el mundo como un misterio. Es que es un niño, literalmente es un niño. Bueno. O sea, es un libro que te puedes leer de niño y te lo puedes leer de adulto y son dos libros completamente diferentes. Total. Son son mismas palabras y son dos libros completamente diferentes. Total. De hecho, a mí me gusta, una de las cosas que me encanta es que es eso,
que es como muy democrático en cierto sentido. O sea, cualquiera puede abrirlo y disfrutarlo y sacarle jugo a su manera. Como que eso a mí me gusta. O sea, reconozco que me costó entenderlo, ¿no? Porque tú empiezas a leerlo Sí, y entra con todo lo del elefante, la boa, claro, el sombrero, claro. lo del cordero y dibuja el cordero. Toma, aquí tienes que no se escapa y está en una caja, ¿no? O Claro. sea, el entrar en materia a mí me costó mucho. Em, por eso, porque creo que analizamos muchas cosas como desde un punto de vista muy adulto, Sí, muy, ¿cómo decirlo? En cierta forma hasta de mucho raciocinio claro. y es Exacto. simplemente, oye, déjate llevar, Tal cual. ¿no? Tal cual. Es que de eso se trata. Y a mí una de las cosas que me impresiona muchísimo es que como que el libro te quiere regalar unos ojos nuevos y un corazón nuevo, ¿no? O sea, también la forma en que ves el mundo tiene que ver con la forma en la que amas el mundo y la forma en la que amas el mundo también tiene que ver con la forma en que conoces al mundo, ¿no? Y que ves al mundo. Entonces, eh, y, y entonces como que el libro quiere regalarte un corazón y unos ojos nuevos capaces de, o sea, como decís, de ser niños, ¿no? De esta niñez espiritual. Que la gran pregunta sería también, ¿qué significa esa niñez espiritual, no? Porque, bueno. Era la pregunta, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, después es ¿Sabes? eso, pero en cuanto a esto, una de las cosas que me encantó del libro es que el libro está escrito de tal manera que para entenderlo tenés que volverte niño. ¿Se entiende? Vale. Es Sí. como que la repetición de la lectura va haciendo que o sea, que si yo quiero entenderlo, como que me voy haciendo niño al entenderlo, ¿entendés? Sí. Es como que si no te volvés, si no empezás a razonar en cierto sentido, como niño, entre comillas, no vas a entender de qué va, Ujú. ¿entendés? Pero entonces es como que la misma lectura del libro es un ejercicio para empezar a leer con otros ojos, con esos ojos de niño, por así decirlo, y también es una invitación a leer el mundo y a leer nuestra vida un poco con estos ojos de niño, por así decirlo. ¿Entendés? Vale. O sea, a mí me ha pasado de tener que leer un mismo capítulo 2 o 3 veces eh, y de decir, Fabuloso. tengo que, en vez de ir subrayando como frases, coger el apartado entero y subrayar el apartado Claro, entero. claro. De decir, Normal. es que no sé por dónde cortar, ¿sabes? Entonces, como lo estoy intentando razonar todo, me pongo a escribir. Bueno, si tú ves el libro, pues tengo escrituras por todos lados Claro, y subrayado. Y es como, y llega un momento, no sé, en la mitad del libro, en la que he dejado de escribir. claro. Porque he empezado cogiendo el libro. Bueno, es que claro, la gente en casa no lo va a ver, pero tú lo ves, que al principio todo lo que tengo, pues está todo súper escrito por Claro. todo esto, por los lados, por las páginas. Sí. Y ya con el paso de las páginas, dije, no, no quiero intentar entenderlo todo, Claro. ¿sabes? O sea, creo que lo que me está diciendo el libro es, déjate empapar y, y simplemente no busques aprenderlo todo hoy. Déjate empapar hoy, déjate Exacto. empapar dentro de un tiempo, déjate empapar dentro de otro tiempo y que sea un libro que, pues yo que sé, ahora que se viene el verano, ¿no? Ja, Pues te lo lees en una tarde en verano, porque en una tarde te lo has leído. claro. Al año siguiente te lo vuelves a coger otra tarde y a ver qué te dice diferente esa tarde. Y al año siguiente en otra tarde ahí en la tumbona, en la piscina, tranquilamente a la sombrita o al sol, como quieras. Tal cual. Creo que es un libro para hacerlo así. Hmm. Entonces llegó un momento en el que ya dejé de escribir Ja, y ya solo subrayaba, porque tenía que buenísimo. subrayar para esto. Claro, Entonces claro, creo claro. que por ahí es todo lo que tú decías de eso, de esa mirada de niño, ¿no? Sí. Creo que va ligada por eso, creo que va ligada por una mirada de, o al menos como yo la estaba entendiendo, una mirada de querer conocer. Sí. De contemplación, podríamos Sí, decir. eso O es. o sea, la mirada propia del espíritu, podríamos decir. Sí, ¿Entendés? No podemos, tanto de la razón, por así efectivamente, decirlo. de cogerlo el raciocinio del adulto y bajarlo, ¿no? Claro. Yo creo que es clave. Bueno, al principio del libro, eh,
como que explica, bueno, está, ¿no? Es un... como que es el relato de un aviador que, bueno, habla primero como cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica sobre un bosque virgen que se llamaba Historias Vividas, ¿no? Ujú. Y él estaba fanático con su, ¿no? Viendo esas láminas de esos bosques vírgenes, de esas historias vividas, que, ¿cómo es esto? Y los adultos es como que le dicen, no, bueno, pero no te quieres ocupar un poco más de la historia, la geografía, el cálculo, la gramática, ¿no? Como que dedícate a cosas serias, le dicen, Sí. ¿no? Pero si como que nos podemos a detener un poco en esas imágenes, si nos ponemos a pensar en o sea, primero lo que le interesaba al chico es como historias vividas, ¿sabes? Como historias vivas, Sí. o sea, algo con vida, no historia, geografía, cálculo y gramática, que muchas veces eso nos lleva, o por lo menos a mí me lleva, al colegio, y a mí lo que me lleva a esos manuales que están escritos en abstracto, que es como una conceptualización absoluta de lo que en algún momento tuvo vida, porque Ujú. la historia es fabulosa, ¿no? Sí, Y efectivamente. y de hecho son vidas humanas, ¿no? Pero es como que nos encontramos con manuales de historia en donde hay una abstracción tal que no contacto con la vida, ¿no? Y no solo eso, sino que el niño estaba interesado, estaba viendo las historias vivas de bosques vírgenes. Ujú. Que un bosque virgen, o sea, si yo entro en el bosque, ya deja de ser virgen. Sí. Y si yo quiero ver la historia viva dentro del bosque virgen, tengo que entrar. Porque un bosque son árboles y me tapan, Sí. ¿no? Es decir, que la mente del niño y la invitación a ser niño es tener esta mente de espíritu, diríamos, esta que puede entrar en un bosque sin dejar que, o sea, quedando el bosque virgen. ¿Me explico? Sí. Que pueda adentrarse en un bosque sin pervertirlo, digamos, sin... ¿Se entiende? Sí, pero ¿cómo lo haces? Claro. Y yo creo que esa imagen, o sea, esa es la capacidad de, o sea, la pureza del niño, ¿no? Como el descalzarse y el mirar el mundo y mirar las cosas, no tanto desde esta conceptualización racional, por así decirlo, que en donde, como vos decías, viste, que anoto todo, no sé qué, y lo trato de entender todo y lo poner en cajas y qué sé yo, ¿entendés? Ponerle, controlar todo, viste, ponerle Sí. un cuello, ¿cómo se llama? Una correa. Una correa al cordero, ¿entendés? Y que no se vaya a ningún lado. Eh, Sino que poder entrar con una mirada limpia y linda, o sea, linda, digamos, de amor, a un misterio. Y si yo quiero entrar en un misterio, lo primero que dice, la primera frase que hay creo que es el capítulo 2 sobre el misterio, dice, cuando el misterio es demasiado grande, es imposible, o sea, es muy difícil desobedecer o es imposible desobedecer, ¿no? Que esa obediencia es como ese cierto agachar la cabeza, no en un sentido de humillación, sino como de decir, yo estoy entrando en un mundo en donde yo no soy el que pone las reglas en este lugar, yo no soy el que lo controla. Y no solo no pongo las reglas y no lo controlo, sino que me sobrepasa, ¿entendés? Porque esto es un misterio que me desborda. Y entonces la actitud frente a eso es mirar, ¿entendés? Y de alguna manera amante, como limpia, pura, sin querer dominar, sin querer controlar, sin querer tomar para mí, simplemente miro y recorro, ¿sabes? Sin tocar nada, este, no sé. Y yo creo que esa es ¿entendés? La invitación del Principito, que no tiene, o sea, bueno, que, que eso, es una actitud para mí principalmente contemplativa de la vida y de todo, ¿entendés? Y una invitación a esa niñez, que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad, con otras cosas. Pero... He flipado, ¿eh? O sea, has traído... O sea, ha habido un momento en que digo, tío, yo venía a hablar del Principito y estamos hablando de el misterio de la vida. Genial, 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 Qué genial. Es burrada. que de eso se trata, de eso se O sea, trata. y todo lo que estabas hablando, ¿no? De traer la mirada de niño, a mí me traía a una parte de- del libro.
Sí. Y todo, y cuando te he preguntado, ya es todo lo de el bosque virgen, ¿no? Joder, está muy guay, pero ¿cómo lo consigues? Porque estaba pensando, es que con el paso del tiempo, eh, no sé si nuestra mirada, nuestra concepción, bueno, no, pero, o sea, nuestra mirada, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender, de relacionarnos, se mancha con el paso del tiempo. Sí. Y me lo llevaba al capítulo 4, que ¿sabes cuál es? Sí, sí, obvio. ¿Sabes cuál es? Por la cara que has puesto. Que, bueno, es un genio, ¿no? Un matemático, bueno, o astrólogo, o Sí, es algo de eso. Y se va a un congreso y él va vestido de payaso. claro. Y puede ser el mejor del mundo, pero que simplemente como vas vestido con... tu forma de vestir es como un payaso, literalmente, porque es como está dibujado. Claro. Y es que literalmente estamos en una sociedad y en un mundo en el que yo lo pensaba y me lo llevaba hacia lo superficial puede más que el saber. Sí. Es, no es tanto ¿cómo decirlo? El demostrar que sé, sino tiene que parecer que sé, Sí, 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 ¿sabes? sí, 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 sí. Em, Es que hay como... Sí, yo creo que, o sea, un poco es el tema de las apariencias contra, ¿no? La profundidad de las cosas por ahí van a como en un ser. mundo materialista, Claro, tal cual, ¿sabes? tal cual. Que, o sea, podríamos decir que es uno de los grandes temas del libro, ¿no? O sea, qué sé yo, la gran frase, viste, lo esencial es invisible a los ojos, también Sí, se muestra ahí. sí. Pero yo creo que es como, o sea, si para mí en algún punto, como que la invitación de la vida siempre va a ser a, a mirar el fondo de la realidad y crecer en hacia niños. Yo le escuché a un cura alguna vez hablar de que Don Chema, que sí, que él decía que nacemos viejos y bueno, nos volvemos niños. Pues Que eso, claro, o sea, eso hay una película que es Benjamin Button. Benjamin Button, el Exacto. curioso, ¿sabes? Y la verdad que sería muy bonito, ¿no? Si con el paso del tiempo vamos cambiando la mirada hacia ese Pero punto. viste que cuando al final cuando llegamos, o sea, los viejitos se vuelven niños de vuelta. Sí. Como que tienen esa cosa así no sé, como que de recuperar el asombro. Yo creo que el tema o sea, me parece que la verdad que no tengo idea, ¿no? Pero sí a ver, la vida tiene un aspecto súper arduo, ¿no? Como que hay un montón de cosas difíciles y como que son olas, ¿no? Que van y... Pero yo siento que este mar que te embate, por así decirlo, tiene una doble función en algún punto. Como que también, o sea, sí, te lastima y ante eso vos podés o tratar de defenderte más o tratar de ver que esa ola se lleve lo que tenga que llevarse. ¿Me Ujú. explico? A ver, para mí hay que leer nuestra vida y las cosas desde el punto de que, o sea, Dios nos quiere hacer cada vez más santos, más felices, más vivos, ¿entendés? Más nosotros mismos. Entonces, yo creo que todo lo que nos va pasando en la vida tiende hacia eso, ¿no? Y me parece que por ahí incluso como que cuando uno reza, por así decirlo, es como que no rezo necesariamente para que no reciba males. ¿Me explico? Entre comillas, ¿no? Ujú. Porque muchas veces estas olas que por ahí nos duelen o lo que sea son enormes bienes. ¿Sabes? Que nos hacen crecer, que nos hacen madurar en el amor, que no sé qué. Pero eso no es necesariamente que no tengamos males, sino que reine el amor en todos esos males, entre comillas, ¿no? Que todo lo que me vaya pasando vaya en pos de un yo más puro, más libre, más niño, más amante, más comprometido, ¿no? Ujú. Y me parece que si vemos las cosas desde esta clave, me parece que tiene mucho más sentido. A lo mejor no encontrás el sentido en el momento exacto, ¿no? En el momento que estás recibiendo las cosas o lo que sea. Pero
pero también me parece que es parte de esta mirada de contemplación en cierto sentido, ¿no? Como Sí. ¿no? Porque a la primera como que recibimos algo malo y ya nos queremos cubrir y nos resistimos y no sé qué, y en esa como que sufrís muchísimo más. Muchas veces las heridas no vienen por lo exterior que viene, sino por la resistencia que vos ofreces. Hay una frase con respecto a esto último que yo lo escuché una vez y que dice que el cambio no cuesta, sino que es la resistencia al cambio lo que cuesta. Claro, claro, ¿Sabes? tal cual. Y creo que va muy ligada con todo esto. Y otra cosa que también he pensado mucho estos días que me estaba ya preparando ahí el podcast y demás, y decía, Jos, es que yo al final me quiero acercar a ser como un niño, ¿no? Doy un paso cada... Vamos a poner una línea, ¿no? Como si fuese una carrera en la que yo estoy en un punto, el ser adulto está en un punto y el ser niño está en otro punto, ¿no? Cada vez que doy un paso hacia el ser niño, es como voy ganando pasitos y voy acercándome a esa mirada de niño, ¿no? Pero cada vez que hago algo en contra, ¿no? Me resisto, cambio la mirada y pues todo lo que es lo que hemos dicho al principio del raciocinio, ¿no? Que es como muy de adulto, muy... Doy un paso hacia el ser adulto. Claro. Lo que pasa es que, como yo lo he entendido, es que los pasos, uno es paso de niño y el otro es paso de adulto. ¿Me explico? Aunque A ver. estés en un mismo punto de la línea, estés en el punto medio, el camino es mucho más largo hacia el ser niño que hacia el ser adulto. Ok. Porque es como que tendemos y que nuestra facilidad está en raciocinio, nuestra facilidad está, pues, mundo laboral, trabajo, vida activa, tal. Y el soltar riendas, el mirar como un niño, cuesta mucho más. Y aunque estemos en una línea en el mismo punto, los pasitos que damos cuestan más. Sí, puede ser. No sé si me he explicado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A mí o sea, yo creo que por lo menos lo que pienso, no tengo idea, pero me da la sensación de que es como que es como que tenemos que ser íntegros incompletos, ¿viste? Y integrarnos en el todo, ¿no? Me parece que sobre todo, a ver, la razón y el hacer un montón de cosas y poner nuestra voluntad está buenísimo, pero me parece que la enseñanza un poco del Principito es que se subordina a otra cosa, ¿entendés? Como que no es una cuestión de que... Es una cuestión de medios y fines, por así decirlo. Es como que saber que, por ejemplo, cuando al final del libro que dice que encuentran la fuente de agua, ¿no? En un momento, o sea, ellos están en el desierto y es como que al Principito lo invita a caminar hacia la fuente de agua y entonces el aviador es como que pone todas sus fuerzas en ese camino, lo carga al Principito en brazos, arriesga su vida en busca de esa fuente, que esa fuente va a tener un significado mucho más mayor que simplemente el tema de la vida biológica, sino que va a representar en el fondo también la vida espiritual y un amor superior. Pero entonces cuando la encuentran, lo que dice el Principito es como, o sea, lo que dice en ese momento es como que esa fuente había nacido del esfuerzo de sus brazos, o tipo el esfuerzo de sus piernas, del caminar, como que pone todas cosas de la voluntad y era buena como un regalo, ¿no? Y estaba todo preparado como una fiesta. ¿Me explico? Sí. Es como que se encontraron con un don de algo que ya estaba, ¿no? Pero que a su vez, de alguna manera, también dice que es como que nace del encuentro del esfuerzo humano y del don divino. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero de alguna manera, o sea, entonces es como que nuestras fuerzas humanas de alguna manera o sea, es como que uno tiene que ponerla, porque es la forma en que yo puedo comprometer todo mi ser. ¿Entendés? O sea, y es la forma en la que yo me entrego también. Pero tenemos que entender que esto, o sea, que esta voluntad, que esta inteligencia, que estos esfuerzos, que este tiempo y este trabajo que yo pongo y este esmero y todo eso, está en un mundo de don.
Y que esto que hago con mi voluntad es simplemente responder a una dinámica de amor en la que todo se me fue dado, yo recibo todo y lo más, ¿cómo es esto? Lo más coherente con el mundo en el que vivo es darme por completo. ¿Entendés? Wow. Pero es como que, claro, lo que denuncia un poco el Principito, y que creo que es algo que nos pasa muchísimo, es que, claro, esta mente, o sea, es este espíritu y este hombre que no se quiere abrir al misterio de la realidad, que no se quiere abrir por ahí al don infinito, por así decirlo, podemos decir, o sea, de Dios en última instancia, pero que entonces, claro, frente, por ahí incluso hasta ¿no? Si reconoces a un Dios Padre que ha creado, que creó todo y que dirige tu vida y todo está hecho con amor y para el amor y demás, entonces uno presta mucho más a confiar y a soltarse y a recibir el misterio de la realidad. ¿Me entiendes? Y estar abierto verdaderamente con mi cuerpo. ¿Entendés? O sea, con todo mi ser. Porque siento que cuando el cuerpo se termina de enterar es cuando realmente estoy abierto y mi espíritu está abierto en serio. ¿Entendés? Como si, bueno, no importa. Pero la cuestión es que lo que pasa es que este espíritu de contemplación hace que yo me abra y me abro al amor y entonces vivo en esa dinámica del amor. Pero lo que me puede pasar es que este misterio de esto algo que me sobrepasa, me dé mucho miedo y nos pasa. Y nos da muchísimo miedo. ¿Entendés? Y yo no veo cuál es el camino y yo no veo qué es lo que va a pasar. Y yo no... Entonces lo que tiendo a hacer es a cerrar el misterio, ¿no? Porque si me da miedo no lo quiero ver. Es la verdad. Voy a sacar la mirada, ¿no? Me voy a esconder como un chiquitito. Sí, sí. Y no solo eso, sino que me voy a esconder en las apariencias. En lo que sí puedo ver, en lo que sí puedo controlar, en lo que sí tengo en mis manos. Y entonces toda mi voluntad, toda mi inteligencia, todo mi raciocinio lo uso para controlar y quedarme en el cuadrado, ¿entendés? De mi caja y de mis cositas. Y de que nada salga de acá. ¿Entendés? Entonces, lo que denuncia un poco el Principito es esta razón que se vuelve loca. El problema no es la razón en sí misma, ¿entendés? O el razonar, sino que el razonar no esté verdaderamente subordinado a esta vida de espíritu, a esta vida de apertura, a esta verdadera entrega. De hecho, el Principito, en los últimos momentos, él es como que usa la razón porque realmente sus emociones y sus cosas no daban para más, pero él es como que con la razón puede dar los últimos pasos de entrega. ¿Entendés? O sea, él tenía como que él veía que el sentido de su camino era dejar la Tierra y volver al planeta donde le esperaba la rosa, y la única forma de volver era atravesando la muerte, ¿no? Por una serpiente, por la picazón de una serpiente. Sí. Claro, entonces, digamos, él en ese momento tenía muchísimo miedo, como cualquiera de nosotros podría llegar a tener muchísimo miedo. O sea, tus emociones y todo tu sistema, podríamos decir, que te hubiera tirado a recluirte y a cerrarte, ¿entendés? Pero en ese momento es como que su razón y su voluntad, podríamos decir, su compromiso por la rosa, de hecho él es como que se frena en la arena un segundito y dice, se acuerda de su rosa y dice, sabes, mi rosa, ¿no? Soy responsable de mi rosa. Y entonces ahí da un paso más. Ahí también vamos a ir. O sea, claro. He estado lo más callado que he podido, se me han escapado 3 palabras. O sea, estoy hablando muchísimo. No, pero joder, o sea, qué bien me lo voy a pasar editando. Pero, y no porque tenga que editar, sino porque implicará que tenga que escuchar esto muchas veces. Claro. Y tenga, ¿sabes? O sea, al final, yo cuando ya subo los vídeos, no me veo el vídeo ya subido. Claro. Pero me lo he visto 7 veces ya editado. Claro. Y entonces voy a tener la capacidad, la posibilidad de ver todo esto que acabas de decir, porque es que voy a necesitar 7 veces para recontemplarlo, porque estaba pensando, se me está escapando un mogollón de cosas del libro, no he entendido una pija. ¿Sabes? Está diciendo, wow,
O sea, sencillamente, wow, increíble. Vale. A ver, vamos por partes. Que has dicho mucho, joder. No, ¡Qué huevo! a ver, de todo, vamos a atacar varias cosas. Pero, por tanto, eh, la... yo es que el otro día, bueno, me escuchaba un podcast de la Sábana Santa Sí, y decía que le había entrado a conocer mediante, como un hombre del siglo XXI, claro, mediante la razón, claro. ¿vale? Yo te lo pasaré porque igual sacas también... Seguro. Porque has hecho muchísimos paralelismos con ese podcast. Pero a mí ha habido algo que me ha gustado mucho, que no que me ha gustado, sino que me ha intrigado. En el sentido de la expresión final es donde entra la razón. Es decir, tenemos que abrirnos, tenemos que sentir, que mirar, que ver, y luego al final es cuando podemos empezar a razonar. ¿Sabes? Esa parte como que me ha gustado mucho. Y luego iba a ser la última pregunta del podcast, pero bueno, te la pregunto ahora y ya luego vamos a esa parte que me ha gustado mucho del podcast, del Vale. libro. Y es que, por tanto, tu punto de vista sobre el libro, sobre El Principito, es que es un libro profundamente religioso. Yo creo que sí. Que es un libro no bíblico, pero sí que te acerca hacia una fe o hacia un... Cada uno que lo vea con un poder superior, hacia un Dios, hacia un... Cada uno que lo Para quiera mí sí. ver como quiera verlo, ¿no? O sea, para mí es profundamente religioso en un montón de aspectos. Para mí, o por lo menos yo soy católico y yo leyéndolo a la luz de mi fe, no sé, el libro se ilumina un montón. Y me parece que cobra muchísimo sentido. Y también tampoco es descabellado hacerlo sabiendo que Saint-Exupéry le gusta muchísimo la Biblia. ¿Cómo es esto? Es alguien que se forma con los jesuitas, como que la fe, digamos, está presente en su mundo, ¿no? Si bien no era un creyente de misa diaria, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí para mí es un libro profundamente religioso, en el sentido, o sea, que primero hay referencias bíblicas para mí claras, ¿no? Como el tema o sea, hay una referencia a la samaritana y al pozo que es para mí bastante evidente. Después me parece que es religioso en su manera de estar escrito. ¿A qué me refiero con esto? Que me parece que usa como elementos, o tampoco quiero exagerar, digamos, y por ahí poner el Principito a la altura de la Biblia, pero sí me parece que tiene elementos que también están en la Biblia de cómo está escrito. Porque una de las intenciones que tiene para mí el Principito es abrirnos a... O sea, si yo quiero abrirme al mundo a la manera de ver de niño, la manera de ver de niño propiamente es una manera del espíritu, ¿no? Esta que puede recorrer bosques vírgenes sin pervertirlos y sin que ellos dejen de ser vírgenes. Y esta forma es a través también del conocimiento simbólico, del lenguaje simbólico, que la Biblia está escrita de esa manera, porque Dios habla también de esa manera. O sea, como para entrar verdadera y profundamente a la Biblia hay que, o sea, es como que el entrar al conocimiento simbólico es fundamental. Que de vuelta, ¿cuál es esa mirada de
de estos símbolos. O sea, bueno, el Principito, sin ir más lejos, es como que tiene como cierto lenguaje medio poético que también como de repeticiones y de cosas, de palabras, asociaciones, que bueno, eso también está en todos los clásicos y no sé qué, pero también como una cierta repetición de imágenes, que bueno, también está en los clásicos, pero bueno, los clásicos también de la cultura occidental están inspirados de alguna manera, o como que qué sé yo, el gran libro de los libros de la cultura occidental es la Biblia. No me parece que estoy diciendo o sea, una barbaridad con lo que estoy diciendo. Pero creo que es profundamente religioso también en ese aspecto, ¿entendés? En que quiere despertarnos una manera religiosa de ver el mundo. Religiosa también en ese sentido que dicen algunos de que no religión significa religare, como ligar las cosas a, ¿no? El conocimiento simbólico me parece que es como es una mirada de amor, y la mirada de amor es una mirada que une, que contempla, que ama, y unitiva en cierto sentido, ¿no? Como que une el significado con las cosas, y como que puede reunir varias cosas distintas en algo uno, por así decirlo, ¿no? Como que un símbolo puede, no sé, dispararse o verse desde diferentes ángulos, o se puede manifestar de diferentes formas. Entonces yo creo que bueno, eso, que es para mí profundamente religioso en muchos aspectos, ¿entendés? De hecho, con todo lo que tú has ido contando, en esa idea que has Sí, ido contando, yo he habido varias cosas que las he ido también relacionando, ok, ¿sabes? claro. Todo el momento del raciocinio de la muerte, que ya sabes que es, oye, que la única forma que tengo de volver a donde quiero estar es mediante la muerte. También me venía mucho con todo lo que ibas diciendo, dejad que los niños se acerquen a mí. Claro. ¿Sabes? Como que me iban viniendo como frases, Sí. fluses. Bueno, es que para mí el Principito en algún punto es como si hiciésemos un doble clic en el dejad que los niños vengan a mí, o sea, o el que entra al reino de los cielos es, o sea, bueno, que hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa ser ese niño? Para mí, leer el Principito, ¿entendés? Como que ese... Claro. Es muy fácil, ¿eh? ¿Sabes? O sea, si es así, es muy fácil. Bueno, sí, no, tampoco es tan fácil, pero sí, a mí me da esa sensación muchas veces. Bueno, vamos a ir a esa parte, ¿no? Que a mí yo es como definiría el Principito, y creo que tú también, porque es capítulo 21. El zorro. Si no sabes cuál es, efectivamente. El encuentro con el zorro. Entonces aparece el zorro. Y te digo que a mí es el que me ha marcado, y entiendo que a ti también, por tu cuenta de Principitos y Zorros. Por supuesto. Bueno, es que tú te lo sabes de memoria, pero yo tengo que seguir buscando las páginas. Y te digo como frases que me han gustado mucho de este capítulo, ¿no? Lo primero, cuando habla todo lo de domesticar. Es lindísimo. ¿Vale? Luego yo voy diciendo, digo y... Sí, perfecto. Y desmigamos, ¿vale? Dale. Toda la parte de domesticar. Que yo al principio empieza a decir, no, ven a jugar conmigo, pero me tienes que domesticar, tal, no sé qué. Y yo pensaba, ¿qué querrá decir todo esto de domesticar, sabes? Pues vale. Segundo, ¿qué dice? Y leo, hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. ¿Sabes? Bueno, los ritos son importantes. Sí, pero sobre todo es... pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Claro. Esa es la frase una de las frases que me han encantado del Principito, ¿no? Después,
cuando ya empieza a hablar el Principito con todas las rosas y dice, sí, no, tengo aquí 5.000 rosas, creo que dice. Y dice, como nadie os ha domesticado, y aquí es cuando ya entendí a lo que se refería, ¿no? Y no nadie os ha nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Yo lo hice, bueno, habla, sois como mi zorro. No era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y le dice a las flores, sois bellas pero estáis vacías. Mi rosa es una sola, pero es más importante que todas vosotras, puesto que ella es la rosa que yo he regado. ¿Sabes? Y ya cuando acaba toda esta escena, ¿no? Y dice, he aquí mi secreto. Es muy simple, le dice el zorro. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Yo ahí ya cerré el libro, dije, no sé qué me acabo de fumar, mañana me lo releo. Tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, en los talleres se genera una cosa muy linda en este coso. Porque venís leyendo todo el libro y medio que lo vas desmenuzando. A ver, como que este capítulo tiene un impacto muy grande porque de alguna manera durante todos los 21 capítulos anteriores, o 20 capítulos anteriores, te fue preparando y te fue hablando, o sea, nos viene hablando de todo esto que dice del zorro. Sí. Nos lo viene hablando, nos lo viene diciendo desde el capítulo 1. ¿Entendés? O sea, ya con esto de la mirada, por ejemplo, ya nos está hablando de lo esencial es invisible a los ojos. ¿Entendés? De poder mirar serpientes boas o sea, elefantes dentro de serpientes boas. De, qué sé yo, el avión que se destruye, lo que sea, como que ya lo esencial es invisible a los ojos y todo esto de domesticar está presente desde el primer capítulo. Pero nos lo va preparando como en negativo, como velado, ¿entendés? Desde la pregunta, por así decirlo. Y de hecho, es el camino que recorre de alguna manera el Principito y el aviador, ¿entendés? Como desde esa pregunta, ¿entendés? O sea, yo tengo una pregunta muy grande de quién soy, de quién soy, de qué es ser hombre, de qué es esto de vivir, por así decirlo. Y entonces van caminando y se van encontrando con medias verdades, ¿entendés? Y entonces, en el zorro es el momento en que ¡fum! ¿Entendés? Yo te lo muestro, te lo explico. Todo sale a la luz. Claro, exacto. ¿Entendés? Y te explico todo lo que me fue pasando durante todo el coso. Entonces, en todo el libro. Entonces tiene un impacto muy grande en eso. ¿Entendés? Es porque es verdaderamente revelador. Sí. ¿Entendés? Y es la única forma, es el único momento en que habla directo. ¿Entendés? Sí, es como sí. que es expreso en lo que dice. Que es. Y la verdad que me encantó escucharte recién. Porque me hizo pensar, o sea, verlo de otra manera bueno, viste, como que a raíz de lo que uno va viviendo, lo que sea, es como que uno se va repensando y va reviendo estas cosas. Pero creo que un poco como que me dio la sensación, o por lo menos me resonó a mí, de que esto de domesticar y de esto de que la rosa, ¿no? Que hay un montón de rosas y solo, o sea, la mía es la que yo regué, ¿no? Como incluso lo esencial es invisible a los ojos, como que hablan de un cierto amor, de un cierto compromiso, de una cierta entrega. Yo iba ahí, ¿sabes? Que ese domesticar es, yo qué sé, hay pues no sé cuántos millones de gente habrá en la Tierra, habrá no sé cuántos millones de padres, de madres, de hijos, pero tú quieres al tuyo porque es quien te riega. Tal cual. ¿Sabes? Tal cual. Y habrá otro que también sea padre, ya no el hecho de que sea tu padre, Tal sino cual. que, o amigos, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente podría ser tu amigo? Pero es tu amigo porque riegas esa amistad, porque la siembras, porque la cuidas, porque en cierta forma no es solo domesticar un animal, no es solo domesticar puedes domesticar. Yo lo pensaba y decía, es que amistad es el trabajo, un abanico infinito de cosas. Incluso, por ejemplo, dice, no se conocen sino las cosas que se domestican. Sí. ¿Sabes? Los hombres ya no tienen tiempo de domesticar nada
y entonces no tienen amigos, dicen, porque los amigos no se compran en mercaderes. Compran hecho todo en mercaderes, pero Sí. no hay mercaderes de Sí, amigos, sí, sí, entonces sí, los sí. hombres ya no tienen amigos. Pero y fíjate que la frase que habías dicho es esta de preparar mi corazón, ¿no? Como que los ritos son importantes porque el rito me va a decir, me va a marcar una hora y un tiempo en el cual vos vas a venir y entonces yo voy a poder preparar mi corazón. Ujú. ¿Pero para qué preparar mi corazón? Para acogerte y para entregarme. ¿Entendés? Sí. Entonces, me parece que es una cosa muy linda porque es como una cosa que, ¿no? Se mezclan, esto de amar y conocer se mezclan. Sí. ¿Entendés? Porque es como que yo no puedo conocer nada si no domestico. Entonces, si no entro en un vínculo, en una relación en la que nos vamos a ver periódicamente, en la que yo voy preparando mi corazón y en la que yo voy recorriendo tu corazón con plena libertad, como entrando en el bosque virgen, digamos, sin tratar de controlar, sin tratar de dominar, sin tratar de hacer nada. Y, y a su vez voy a dejar que vos entres en mi corazón, ¿entendés? Y a su vez, como que, no sé, es como que en ese ida y vuelta es como que yo me voy entregando. En un momento habla de que tus pasos me harán salir de la madriguera como una música, ¿no? ¿Y qué es eso? Es como que me muestro como soy. Que yo creo que hay un gran miedo de salir de la madriguera en primer lugar, ¿no? Pero, pero de alguna manera como este recorrer con el espíritu, por así decirlo y demás, exige que uno pueda salir plenamente. Como que en la que yo no me comprometo con todo mi ser a, a salir, ¿no? Y a mostrarme verdaderamente, es como que nadie me puede acoger Sí, claro. con todo mi ser. ¿Entendés? Es como que no hay otra Sí. en algún punto. Y eso lo tenemos que hacer con tiempo porque somos seres corporales, porque no podemos. Sería raro que yo te cuente toda mi historia desde de la primera que te veo, ¿entendés? De hecho, me genera como que, no sé, como que hay tiempos y hay momentos. Y la corporidad, no sé, la corporeidad misma te lo va marcando, no sé cómo explicarlo. Pero, pero siento que muchas veces cuando uno muestra además en un momento en donde no estaba la otra persona preparada o la relación preparada, es como que la relación queda medio rara. O puede ser que sea o sea, salvo que la relación sea, qué sé yo, no sé, qué sé yo, con mi psicólogo, entonces está bien, no sé, como que, ¿no? Como que salvo en ámbitos particulares, ¿no? Cuando es como que no sé, que hay que uno aprender a conocer y dejarse conocer y pasar tiempo, ¿no? Y que ese lazo se va, ¿no? Pero a su vez no es solamente, no, no es simplemente el tiempo, sino que hay una cosa de que, hay dos cosas, me parece. Que una cosa es que no solo pase el tiempo con vos, sino que a su vez pueda ir entrando en vos y vos puedas entrar en mí. Que yo tenga esta capacidad de por ahí ver un poco más en vos, ¿entendés? Recorrerte sin controlarte, sin querer echar mano, pero pero eso, ¿no? Con esta mirada de lo invisible, con esta mirada del amor, podríamos decirlo, ¿entendés? Porque, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando? Es que muchas veces podemos llegar a pasar y compartir con un montón de gente desde un plano superficial y nunca verdaderamente romperlo. ¿Me explico? Porque no hay una verdadera apertura al otro. Porque es como que mi ser no está verdaderamente abierto, ¿no? Y mi ser también muchas veces no está ni dispuesto, ni quiere Sí. entrar en la otra persona. Pero, bueno, o sea, que es necesaria esa... Para recibir tienes que estar en potestad de recibir, Claro. no de dar. ¿Sabes? O sea, si tú quieres... ¿Cómo decirlo? Recibir, ¿sabes? Tienes que recibir, pero con la humildad que significa el recibir, Tal cual. ¿sabes? Sí. No con la, no sé, prepotencia, arrogancia, el... No, ven que voy a recibir, pero voy a recibir a mi manera. Mm, Porque entonces nunca vas a recibir. claro. ¿Sabes? Exacto. Y ya estás de vuelta encasillando la realidad a mi medida. En vez de recorrer un bosque y un misterio que me sobrepasa y que yo no controlo.
¿Entendés? Entonces Sí, es como que, perfectamente. claro, domesticar como que involucra mucha cosa, ¿entendés? Sí, no, es un mundo. Claro. Es Es un como mundo es una entero. forma de ver, que a su vez es una forma de amar, es una forma de caminar, ¿no? De vincularme con las cosas, de ir entrando de a poquito, ¿no? De una manera por ahí circular, diríamos, ¿no? Como con el paso del tiempo y ir entrando y dejarme entrar y ir entregándome también, ir dándome, ¿no? O sea, y una cosa que me llamó la atención también cuando que estabas hablando era que me parece que hay como una necesidad en este domesticar de una tradición y de un alguien que muera por mí en algún punto. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando él habla de las rosas, ¿no? El Principito se encuentra las rosas y Sí. dice, o sea, no valen nada, nadie moriría por ustedes. Es como que, porque me parece que hay una cosa con ser muy personal, ¿entendés? O sea, que, que yo sea muy yo, que yo me apropie de mí mismo. Pero de alguna manera para recibirme es alguien, como si alguien me tuviese que dar la vida. O sea, mis padres en algún punto, ¿no? Con ese amor incondicional, con esa entrega, con ese todos los días, ¿no? Si no tenemos, o sea, yendo a lo más biológico, más básico, más obvio, si no tenemos una madre que nos abrace y que nos mire en los primeros momentos de vida, morimos, ¿no? Está ese típico estudio que todo el mundo escuchó de las enfermeras, ¿no? Que había que había un hospital que las enfermeras no los tocaban y en otros sí, y entonces en el que los tocaban, los niños sobrevivían y los otros no, ¿no? Como que, Ah, claro, que hay como, entonces, digamos, en toda vida, por así decirlo, hay una muerte, hay una donación anterior, ¿no? Y entonces, en mi persona y en mi personalidad, de alguna manera, es como que hubo una donación de mis padres y de mis maestros y de sí, claro. un montón de personas que me quieren para que yo de alguna manera pueda reconocer que yo soy bueno, para reconocer mi dignidad. Incluso podríamos ir mucho más allá, que en la medida en que yo encuentro que Dios realmente me creó y me ama, ¿no? Y profundamente y se entrega de alguna manera por mí y que Él me da mi vida y me da su vida, ¿no? Es como que yo puedo reconocer mi dignidad de una manera mucho más plena y desde dimensiones mucho más profundas de mi ser, ¿no? Y mi ser se sale a la luz, ¿entendés? Como que es plenamente, ¿no? Y es plenamente personal, como que es plenamente Marcos, es plenamente Álvaro, es plenamente tal. Y, y entonces este ser plenamente como que es capaz de mostrarse a la luz, salir a la madriguera y domesticar, ¿entendés? Entonces, la domesticación muchas veces es lo que hace de alguna manera como que también un poco el nombre del taller de Principitos y Zorros tiene que ver con esta tradición. O sea, bueno, que a mí lo que me gustaría que pase, pues, bueno, lo que me gustaría que pase, qué sé yo, es que haya una verdadera transmisión de un saber, pero que es un saber que es vida, que es transmisión de vida, ¿entendés? Porque el zorro en este capítulo nos, nos cuenta qué, qué es esto de domesticar de una manera teórica, pero al Principito se lo muestra de una manera práctica. Nosotros no lo vemos exactamente, porque dice, y así es que el zorro domesticó al Principito o el Principito domesticó al Sí. zorro. ¿Entendés? Pero en esa frase está todo lo que a nosotros nos gustaría ver, experimentar y vivir, ¿entendés? Porque en el fondo es una transmisión de vida. Entonces no es una transmisión de un concepto, ¿entendés? De vuelta, de un historia, geografía, cálculo y gramática. Es una transmisión de una visión de lo invisible, de una visión de la vida, y no solo una visión y un coso, sino una forma de amar sobre todo, ¿no? Que permite que permita que la visión sea una visión sana, pura, limpia, ¿no? Y una visión sana, pura, limpia que permita que el amar sea
realmente sin dominar, sin controlar, sin abusar de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que implica muchísimo, ¿no? Como esta salida, este compromiso con la realidad, con el otro, conmigo mismo, ¿no? No sé, es una escuela de amor en algún punto, ¿no? No, no, o sea, poco más. Poco más. Creo que es una reflexión de amor chulo para finalizar. No sé si te gustaría decir algo más que no haya salido sobre todo esto. No sé, o sea... Algo del Principito que te haya marcado que digas, puf, esto me parece súper fundamental o... Bueno, o sea, hay un montón de O sea, cosas, ¿no? Pero sí, a ver, claro. sí, pero lo que se me ocurre, o sea, bueno, se me vinieron dos cosas que Vale, por ahí pues eso. no tienen mucho que ver, pero lo digo porque se me ocurrió. Pero una de las cosas que salió y que creo que no dije, que me da la sensación de que es como que esta ambición de niño y demás, es sobre todo también una visión de sentido. ¿Entendés? Como que este amor y este corazón abierto, dispuesto, contemplativo y demás, es como la capacidad también de encontrar sentido sí, sentido en las cosas. Y me parece que eso, por lo menos a mí, es lo que a mí me llama, ¿no? Como vivir como esta apertura de espíritu real y esta apertura y esta búsqueda de amor y sentido, ¿no? Y me da la sensación de que es como que es un mismo corazón que cuando se verdaderamente abre y se da, ¿no? Es como que experimenta el amor y ve sentido, ¿no? Como si fueran como dos realidades unidas y iguales, solamente que dos formas de experimentarlo, ¿se entiende? O sea, dos canales de experimentar una misma cosa. Y otra cosa, creo que es una invitación a esto, como a realmente de poco a poco de ir abriéndose a cada vez más sentido, cada vez más amor, ¿no? Cada vez más niñez, ¿no? Que implica cada vez más responsabilidad, incluso en las cosas, en la realidad, en las personas que uno ama y demás, y más entrega incluso, pero eso, como una lucha en algún punto permanente a ganarle terreno al miedo, ¿no? Y que cada vez reine más el amor y menos el miedo, por así decirlo, uno mismo, ¿no? Y eso, y en el fondo como una búsqueda de Dios y vivir con Dios y de abandono a Dios. Pues que reine más el amor. Salud. Menos el miedo, ¿no? Como bien acabas de decir. Y muchas gracias por haber venido. Un placer, gracias por invitarme. Ha sido espectacular. Fue un lujo, a mí también me encantó venir. Así que no. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alvarito.